eventos del 68 en Washington. La gente pensaba, por ejemplo, que fue un movimiento estudiantil porque los estudiantes estaban en contra del gobierno. No es cierto. Esto del movimiento estudiantil le tenemos que poner unas comillas tremendas. Sí hay movimiento estudiantil, pero es como consecuencia de las provocaciones que articula la CIA en México, que encabezaba Winston Scott, en contubernio con Luis Gutiérrez Oropeza y con Alfonso Corona del Rosal. Luis Gutiérrez Oropeza era general del Estado Mayor Presidencial de Gustavo Díaz. Además, Alfonso Corona del Rosal en aquel momento ya era jefe del Departamento de Distrito. Y los dos tenían acuerdos permanentes con Winston Scott, director de la CIA en México, la cabeza de la agencia, que tenía 270 integrantes de la CIA en el país, no solo en la Ciudad de México, que no tenía en ninguna otra parte del mundo. No podemos permitir que siga eso. Necesitamos un militar. Y ese militar, y además licenciado, es la combinación perfecta, se llama Alfonso Corona del Rosal, que se había educado también en las escuelas militares de los Estados Unidos y que había tenido relaciones inclusive ya desde antes con el propio presidente Roosevelt. Imagínate desde cuándo estamos hablando, aun cuando él era un chamaco. Pero también tenía las relaciones ya con la CIA y además con el presidente Johnson. Necesitaban ellos crear un conflicto en México, un conflicto estudiantil. No quisieron crear un conflicto obrero por la escasa capacidad de respuesta. Entonces querían algo que fuera mucho más volátil. ¿Qué era más volátil? Los estudiantes eran de mecha corta, vayamos con los estudiantes. Y cuando se produce precisamente aquel acontecimiento del enfrentamiento entre dos pandillas de estudiantes de la escuela Ochoterena en 1968, entonces ves la respuesta de la CIA y de Corona del Rosal, que dicen, vamos a mandar a los granaderos, y mandan a los granaderos para acabar con un conflicto que no tiene ninguna trascendencia. En realidad se da por 2, 3 piropos subidos de tono que le lanzan a un par de muchachas que eran novias de entre las pandillas y se arma la gran golpiza, que al otro día se hubiera olvidado como se había venido olvidando en los últimos 10 años, pero es la coyuntura ideal para mandar a los granaderos, golpear brutalmente a los estudiantes, violar maestras, francotiradores, bueno, lastiman que no era necesario, pero era la provocación que necesitaba la CIA y Corona del Rosal para provocar al estudiantado.